Buenas tardes, comunidad de CERSA. Quien les habla es el ingeniero Orlando Alexander Herrera Valdivia, soy ingeniero hidráulico, y en esta ocasión voy a hacer el Buenas tardes, comunidad de CERSA, de lo que es el conversatorio del Día Mundial. Quien les habla es el ingeniero Orlando Alexander Tenemos Herrera como Valdivia, especialistas soy ingeniero hidráulico de calidad, los que nos van a acompañar en los temas que vamos a ver el día de hoy. Y también hacerles recordar que los que nos están acompañando en este conversatorio, se les dará el acceso al diplomado de gestión de recursos hídricos. Se brindará un link a los que estén presentes en el conversatorio y se les dará un respectivo descuento en el certificado. ¿No? En esta ocasión nos van a acompañar los especialistas siguientes, los cuales tenemos a continuación, ¿no? Contamos con el ingeniero Julio Ernesto Urbiola del Carpio, el cual es ingeniero meteorólogo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene estudios de máster en gestión ambiental en la Universidad Nacional de Cajamarca y es especialista nefoanalista en el Servicio Meteorológico Nacional de Buenos Aires. Tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de actividades hidrometeorológicas, análisis climatológico y afines, ¿no? También tenemos el gusto de presentarles al ingeniero Antenor Florides Díaz, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, máster en la Pontificia Universidad Católica del Perú en gerencia social y tiene más de 40 años en experiencia en promoción e implementación de proyectos de cobertura vegetal, gestión del agua y gestión de recursos hídricos, ¿no? También en esta ocasión vamos a contar con el ingeniero Guillermo Briones Longa, ingeniero forestal también de la Universidad Nacional de Cajamarca, 8 años de experiencia en lo que es especialista ambiental y supervisor en la OEFA, supervisor de dirección también ambiental de la OEFA y actualmente subgerente de recursos naturales y áreas naturales protegidas. Bien, vamos a iniciar, bueno, antes que nada saludando a los ingenieros y nos puedan confirmar, ¿no? Si también escuchan la grabación y puedan hablar, ¿no? Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Sí, Buenas se tardes. escucha fuerte y claro. Y con gusto para continuar con este conversatorio. Saludos a mi amigo Antenor Florínez, que también está participando, y a Omar. Y bueno, agradecer por esta invitación. Yo he trabajado muchos años en Cajamarca, tengo grandes amigos, me han tratado muy bien y gustoso de participar en este conversatorio. Gracias, ingeniero Julio. Ingeniero Antenor, no sé si usted nos escucha. Sí, los escucho. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes a todos. Julio, también saludos desde Cajamarca. Gracias por la invitación y bueno, vamos a participar de manera gustosa en el tema que hoy nos ocupa. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Antenor. Entonces, para no más preámbulos, vamos a comenzar con el primer tema, el cual es la vulnerabilidad del Perú frente a fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos 4 puntos a tratar, los cuales contamos con el especialista que es el ingeniero Urbiola, y para que nos pueda dar unos pequeños alcances, ¿no?, sobre este tema. Adelante, ingeniero Urbiola. Ok, gracias. Bueno, creo que todos conocemos un poco de lo que es la parte vulnerable en el país en general. Para empezar, hay que hacer una pequeña remembranza de que hoy día, Día del Agua, Día Internacional del Agua, felicitar a todos los especialistas en hidrología que hacen esta labor de monitoreo, de evaluar las condiciones de los diferentes cursos o superficies de agua y que puedan generar información para la comunidad a todo nivel, ¿no? Desde las grandes represas que tenemos en el país hasta aquella labor que tiene el agricultor directamente en distribuir el agua para regar sus parcelas. Y aprovechando también esta coyuntura y este conversatorio, quiero expresar mis saludos a nombre del CENAMI, porque también nosotros esta semana estamos de aniversario, 54 años al servicio del país, con la función principal básicamente de generar, proveer información y conocimiento en diferentes áreas, como es la meteorológica, la hidrológica, la agrometeorológica y la ambiental atmosférica.
¿no? Todo esto con la finalidad de generar información hacia la sociedad peruana de forma oportuna y sobre todo datos confiables que sirvan para que la población y los tomadores de decisiones puedan dar las directrices del caso para disminuir las vulnerabilidades de nuestra población en general. Y en cuanto al tema, básicamente explicar la vulnerabilidad del país es un poco retomar cómo es nuestro concepto de geografía a nivel de Sudamérica. Primero recordar que nuestro país está ubicado a nivel de Sudamérica, en la zona tropical, y que básicamente las condiciones que tenemos de atmosféricas y que a la larga van a dar consecuencias en la parte hidrológica, se deben a ciertos factores que algunos lo conocerán en mayor o menor proporción, pero me gustaría acá dar a conocer y ratificar un poco las definiciones o el conocimiento del caso. Si bien nuestro país está dividido en 3 grandes sectores, conocidos por todos nosotros como son, por ejemplo, la zona costera, una zona bastante árida, deficiente en lluvias gran parte del año, y esta zona costera está influenciada directamente por las condiciones de temperatura en la superficie del mar. Esta gran masa de agua que cubre todas las costas peruanas es el que condiciona básicamente cómo es el comportamiento, en primer lugar, de las temperaturas y también de las precipitaciones en algunos casos, y eso lo hemos vivido muy recientemente. Tenemos que nuestra zona costera, por geografía, conocemos que está bañada por las aguas frías de la corriente de Humboldt, pero esta corriente de Humboldt se da básicamente porque en esta parte del océano del Pacífico tenemos un gran sistema, que es un sistema de alta presión, y este sistema lo que hace es comprimir las nubes, ¿no? Tiene un sistema, le llamamos de subsidencia o movimientos de arriba hacia abajo, y bueno, de sur a norte, por eso es que cuando ustedes, amigos, llegan hacia la costa, lo primero que van a percibir es que el viento siempre viene del sur, ¿sí? Dado que tenemos la influencia de este gran sistema, que es un sistema de alta presión, que por la ubicación nos permite que tengamos esta costa árida, porque este sistema de alta presión, si bien es un sistema que genera en el lado oriental zonas con baja precipitación, en su lado occidental genera más bien lo contrario, favorece que haya mayor cantidad de lluvias. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es la parte contradictoria? Igualmente, frente a Brasil, tenemos un sistema de alta presión. Y todos ustedes conocen que Brasil no es una zona árida, es una zona lluviosa. Pero su sistema de alta presión, el efecto que le da a Brasil es la parte occidental, que favorece más bien que haya un ingreso de bastante humedad y por ende la zona de Brasil es una zona húmeda. Entonces, si bien este gran sistema de alta presión a nosotros nos genera deficiencia de lluvias en general, también permite que su circulación haga que las aguas en la zona costera tengan esa circulación y generen esta corriente de Humboldt, ¿no? Bueno, adicionalmente, para que se genere una corriente tiene que haber una diferencia de temperaturas. A lo largo del Océano Pacífico hay diferencia de temperaturas allá por Australia y acá en Sudamérica, y eso genera esta corriente. Por eso le decía que el mar es la principal fuente termorreguladora de lo que pasa en la zona costera. Pero igualmente hacia el norte, estos vientos que genera este anticiclón van a llegar hasta el norte y se van a encontrar con los vientos de forma opuesta que vienen del hemisferio norte. Y
ahí vamos a encontrar que se forma una zona, le llamamos una zona de convergencia intertropical, donde se encuentran los alisios, y que a la vez estos vientos que vienen del norte van a traer también las condiciones de aguas cálidas, la corriente cálida del norte, que en los meses de diciembre se puede activar y lo asocian al nombre como la corriente del Niño. Ojo, corriente del Niño, que es muy diferente al fenómeno del Niño, que es algo, un evento mucho más desarrollado. Y si este anticiclón está muy desarrollado, vamos a tener siempre aguas frías. Pero si este anticiclón se debilita y se va más hacia el sur, hacia la zona sur de Chile, las costas de Chile, va a dejar que los sistemas del norte, los sistemas de baja presión, bajen, traigan aguas más cálidas y por ende nos aporten mayor cantidad de vapor de agua hacia la atmósfera, y si nos agarra en esta época, como ha pasado, época de lluvias propias de la estación, estas puedan ser 2, 3, 4, 5 veces más de lo normal y generar los desastres que hemos tenido en las últimas semanas. Este gran sistema, estamos hablando de la parte oceanográfica, también está acompañado, le decía que ya formaba una zona de convergencia en la zona ecuatorial, y también esa zona de convergencia se va moviendo a lo largo de los meses por el movimiento que tenemos o que la Tierra tiene alrededor del Sol. Y por ende vamos a tener las diferentes estaciones astronómicas en el transcurso del año. Por cierto, estoy lanzándome en toda mi teoría, pero no sé si el tiempo es abierto o tenemos un tiempo restringido para poder completar toda la información. No, ingeniero, normal, puede continuar, ¿no? Ok, Ya cuando ya, usted ya termine, ya podemos dar de paso al ingeniero Antenor. listo. Entonces, esta zona de convergencia, donde se encuentran los alisios, también se va moviendo en el transcurso del año, y que favorece también las lluvias que ocurren tanto en la costa norte, Sierra Norte y la selva en general. Por eso es que vemos el comportamiento de las lluvias, son diferentes en la zona norte que en la zona sur. Luego tenemos el efecto topográfico, ¿no?, que es nuestra cordillera. Nuestra gran cordillera va a generar que tengamos una diferencia de altitud y por ende una separación de las grandes masas, que sería la masa del Pacífico, la masa del continental o del Atlántico que viene, y por ende tenemos que esta cordillera va a separar los sistemas nubosos que se producen en la sierra o en la selva, delimitando el tipo de precipitación. ¿Qué más tenemos? Atmosféricamente se presenta un sistema, le llamamos de alta presión, sobre Bolivia, a cerca de 12 a 15 kilómetros sobre la superficie, que se presenta regularmente en la época de nuestras lluvias, que va entre diciembre hasta el mes de marzo, y también este sistema va a favorecer a que tengamos ingreso de humedad hacia nuestro territorio y por ende mayores precipitaciones en ese periodo. Igualmente, en la época que no hay lluvia, tenemos masas que vienen del polo sur, que se llaman los frentes, y que en su tránsito hacia la zona tropical para hacer un balance de energía, recuerden que la atmósfera siempre va a tender a balancear. Las zonas frías van a tener que enviar aire hacia la zona tropical y la zona tropical un poco de aire hacia la zona polar para balancear la energía que existe en la Tierra. Si no, indefinidamente la zona tropical siempre se calentaría y las zonas polares siempre se enfriarían. Entonces, estas masas frías van a llegar a nuestro territorio. Regularmente ocurren en la época que no llueve, la época de estación de invierno, y se llaman los friajes, que vienen acompañados primeramente con un componente de lluvia, pero luego de ello hay un descenso de las temperaturas en la zona de selva, y al pasar hacia allá, hacia la zona de Brasil,
favorece que tengamos cielos despejados en general en la sierra peruana y por ende descenso de temperaturas y la ocurrencia de heladas, ¿no? O temperaturas por debajo de los 0 grados que genera daños en los cultivos. Otro gran sistema que tenemos es, hay una corriente de bajo nivel que viene desde la zona ecuatorial, y que recorre la zona de cordillera, que favorece también el ingreso de humedad. Entonces, en general, estos son los grandes sistemas que van a favorecer que tengamos una variabilidad de condiciones atmosféricas. Unido a la parte topográfica, favorece que tengamos una diversidad de climas, y es por ello que nuestro país, según el último análisis que hizo el CENAMI, el 2020, tenemos cerca de 38 climas a nivel nacional. Y también tenemos un periodo fuerte de lluvias, que es el que nos genera este daño en muchas zonas. Pero ya en el transcurrir de la conversación veremos que este daño es más porque no tenemos el manejo del agua directamente. Existen otros países, otros lugares donde las precipitaciones son mayores y no tienen tantos problemas como el que tenemos en nuestro país. Es más, si hacemos unas comparaciones, lo ocurrido durante este periodo de lluvias en la zona costera, hemos tenido lluvias de 7 hasta 10 milímetros en la zona de Trujillo, aquí en Lima en promedio hasta de 5 milímetros, que es una cantidad muy bajita o muy pequeña de cantidad de lluvia, pero que ha inundado la zona urbana, ¿no? Los techos de muchas viviendas se han llenado de agua, han acumulado agua porque las construcciones están hechas, cerradas totalmente, y el agua que cae, cada litro de agua o cada milímetro es 1 litro de agua por metro cuadrado, se va a acumular sobre las mismas. Y ahí ya tenemos un indicador que nuestro principal problema es nuestra falta de drenaje en general. Y eso ha generado que en diferentes partes del país, en la costa especialmente ahora, y las lluvias que han sido tan intensas en la sierra, hayan generado una serie de daños, una serie de deslizamientos que ha afectado mayormente a la población. Y recordemos que esta gran cordillera también permite que tengamos una fisiografía bastante diferente, agreste, y por la falta de precipitaciones en el lado occidental, o sea, la cara que mira hacia el Pacífico, al no tener vegetación, rápidamente las lluvias que puedan ocurrir saturan los suelos y se genera escorrentía, y por ende los huaicos que hemos tenido a lo largo de estas últimas 2 semanas, ¿no? Que lamentablemente ha generado una serie de daños en el país. Eso creo que es más o menos lo grande que podemos explicar sobre lo que serían las vulnerabilidades en cuanto a condiciones de lluvia en nuestro país. Bien, ingeniero. Le damos pase al ingeniero Antenor y luego le damos pase a los invitados, si pueden escribir también sus consultas con los ingenieros para poderles hacer llegar por el chat. Adelante, ingeniero Antenor. Bien, gracias. Bueno, ya nos explicó Julio las condiciones atmosféricas que rigen la variabilidad de las precipitaciones en el país, y esto, aunada a la topografía montañosa que tenemos, genera vulnerabilidad en las zonas de donde residen los habitantes y realizan sus actividades. Bueno, y esto a lo largo y ancho de los flancos, principalmente de la cordillera occidental y de la cordillera oriental. El clima y las precipitaciones adquieren más condiciones de riesgo debido también a que las cuencas
de ambas vertientes no tienen un manejo. En el Estado peruano antes se ocupaba de eso Pronamach, pero esa institución ha desaparecido y no tenemos ya desde el Estado instituciones estables que a lo largo del tiempo puedan trabajar con las poblaciones en los procesos que permitan, que no permitan una mayor degradación, una mayor desertificación de los territorios. Y por lo tanto, las precipitaciones están causando cada vez efectos más dañinos, ¿no? Tanto por su presencia, como en este caso, con algunas precipitaciones de mayor nivel, y también con su ausencia, con las sequías y dentro de las condiciones climáticas, también cuando se presentan las heladas principalmente. Entonces, las condiciones, especialmente de la sierra, son zonas pues de clima muy variado y por lo tanto tenemos meses en que hay precipitaciones, meses en que no lo hay, y se necesita que desde el Estado, desde el gobierno, se pueda trabajar los planes de gestión del agua por unidades hidrográficas, llámese de las cuencas grandes, cuencas medianas o subcuencas, y principalmente incidir en las microcuencas, porque si esas se manejan o se gestionan adecuadamente, tanto la sequía o la falta de lluvias como el exceso de precipitaciones puede ser mejor manejado y causar menores estragos en las poblaciones, especialmente ubicadas en las partes bajas. Antes, este tema se agrava porque en el sistema educativo no se enseña, no se trabaja desde los niveles de educación básica la gestión del agua en función del tipo de territorio que tenemos. Por lo tanto, no existe la conciencia para que los habitantes tengamos otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, construyen casas en los lugares en los cauces de las quebradas, de los ríos, se deforesta las zonas que son vulnerables a la erosión, a los deslizamientos, y se prende fuego a las praderas. Entonces, eso causa que eso permite que aumente la escorrentía, disminuya la infiltración y por lo tanto en estos eventos climáticos que estamos viendo aumente el volumen de agua. Teniendo en cuenta esto, las características de nuestro país, los planes de gestión gestión del agua tendrían que ser un poco diferentes en el flanco occidental que en el flanco oriental. En el flanco oriental, el exceso de crecimiento del agua se va al Amazonas principalmente y no tenemos grandes extensiones de áreas planas, como es en la costa, como sí es en la costa, a las cuales se tiene que proteger. Y también no tenemos pues, planes de mediano y largo plazo para que permita la gestión del agua y la participación de los habitantes y sus instituciones. Siempre estamos trabajando la coyuntura, qué es lo que viene en esta temporada que estamos viendo y qué es lo que puede hacer. Después de este periodo ya un poco nos olvidamos y esperamos que venga el otro evento para ponernos en actividad. Gracias, Julio, por la explicación que nos estás dando sobre el comportamiento atmosférico y la variabilidad climática que con eso se presenta en el país. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Antenor. Le pediría, por favor, si fuera tan amable, quizás de prender su cámara. Y vamos a responder. Hemos tenido una consulta de nuestro público, de la comunidad CERSA, que está atenta a la transmisión, a la cual siempre agradecemos por
Por esto, para poner la pregunta en pantalla para poder leerla. Bien, la pregunta es, ¿no? ¿El ciclón Yaku tiene algo que ver con la corriente del Pacífico? Nos pregunta el ingeniero Javier Herrera. No sé, ingeniero Urbiola, si pudiera contestar, por favor. Sí, con todo gusto, pero antes de dar respuesta quisiera complementar a lo que expuso Antenor algo importante sobre el tema de la vegetación en las diferentes laderas. Es correcto. Si bien nuestro país tiene el inconveniente de tener una distribución de lluvias diferente en la parte occidental o las laderas que miran hacia la zona costera y comparado con las que miran hacia el lado de la selva, mucho hace el tema de proteger o de mejorar la vegetación o las zonas que van a permitir infiltrar el agua o mantener el agua en esas localidades. Y es correcto, lamentablemente creo que la cultura en nuestro país del agricultor es que quemando voy a traer lluvias. Y lamentablemente eso ya en el tiempo se ha desmiticado y no es cierto. Más bien lo que está quemando está eliminando todas las especies de su zona, quemando semillas, quemando ahí la misma estructura de la parte ecológica que existe, los diferentes ecosistemas en estas laderas. Y lo que se está autogenerando una vulnerabilidad para cuando ocurra el periodo de lluvias. Y más aún si tenemos un periodo de lluvias con excesos como el que ocurrió durante esta época. Y aún así, sin tener un evento extraordinario como este calentamiento que hemos tenido en la zona norte y que ha favorecido la ocurrencia de las precipitaciones a lo largo de la zona costera, de por sí las lluvias en general en su época de entre diciembre hasta marzo van a generar siempre los estragos porque la población en general está disminuyendo la cantidad de vegetación en las diferentes laderas, ¿no? Eso sí es un daño que hacemos directamente a la naturaleza, a los mismos ecosistemas. También me trae a acordar que nosotros también como parte del CENAMI tenemos un producto que es un producto que nos evalúa las condiciones favorables para incendios, le decimos forestales, que puede ser básicamente en las zonas de laderas o en zonas donde hay pastos, que se evalúa en base a la cantidad de humedad atmosférica. La teoría nos dice cuando la humedad atmosférica está por debajo del 40% y por días consecutivos, eso ya está favoreciendo condiciones para que por cualquier evento se genere una chispa en la pradera y pueda haber un incendio de grandes dimensiones que pueda dañar los diferentes ecosistemas. Ya tenemos productos de ese tipo que nos puede alertar cómo son las condiciones, así como para deficiencia de lluvias, en este caso utilizamos directamente para incidir sobre la probabilidad de ocurrencia de incendios, porque las condiciones lo permiten, ¿no? Humedad, reitero, por debajo del 40% durante varios días, que favorecería básicamente que por cualquier motivo pueda haber un incendio y por el efecto del viento rápidamente aumente en dimensiones. En cuanto a la pregunta sobre si el Yaku tiene algo que ver con la corriente del Pacífico, mencionaba que este ciclón no formado específicamente es un sistema de baja presión, pero que se ha formado porque mencionaba, cuando el anticiclón se debilita, acá en la atmósfera tenemos, como dicen, la furia de titanio. Entre ellos van diferenciándose en fuerzas en el sentido de quién domina la atmósfera. Y en este caso, cuando el anticiclón se va hacia el sur, se debilita, favorece que los sistemas que están en la zona tropical, que es el aire cálido, los sistemas de baja presiones, tengan o amplíen su área de intervención. Si a esto le sumamos que
teníamos incremento de las temperaturas en la superficie del mar, temperaturas por encima de los 26 grados en el mar, en el océano en general, favorece a que tengamos mayor cantidad de evaporación y la posibilidad que puedan ocurrir eventos de tormentas. Y este sistema, este ciclón no organizado, se vio favorecido para su formación. La Tierra de por sí, por su mismo giro, va a generar que tengamos la formación de estos pequeños ciclones. Es más, hasta una nube cumulonimbus, esa gran nube que tenemos en la selva o en la sierra que nos genera mucha lluvia con truenos, relámpagos, es un sistema de baja presión que se desarrolla verticalmente, o sea, hay movimientos hacia arriba y que generan que haya formación de nubosidad, condensación del vapor de agua y por ende las fuertes precipitaciones, acompañados por las tormentas. Entonces, acá teníamos que la superficie del mar, las temperaturas estaban por encima de los 26 grados, una condición favorable para que haya mayor evaporación, y dado que el sistema de presión estaba con presiones bajas, favoreció su ocurrencia. La ventaja del movimiento de la Tierra es que los sistemas cuando se forman, por lógica, no pueden ir en la dirección que va la Tierra, sino en el sentido contrario. Por eso es que una vez formado este sistema de baja presión, a más o menos 400 kilómetros de la costa de Piura, no podría llegar hacia la zona de Piura, sino que se iba hacia el lado contrario. Pero como las bajas presiones se intensificaron, favoreció que esto pueda bajar más hacia el sur, frente a la costa de Ancas, parte de Lima, y al bajar, generar bajas presiones, favoreció que los aires húmedos de la selva puedan pasar fácilmente hacia nuestra zona costera y favorecer la ocurrencia de precipitaciones. Entonces, más que el sistema, este sistema de baja presión, denominado Yaku, haya sido producto de la corriente del Pacífico, no. La corriente fría de Humboldt no genera este tipo de eventos, más bien son las corrientes cálidas. Y en este caso no ha sido una corriente cálida, sino así que todo el mar, en la zona tropical frente a Piura, estaba con temperaturas sobre los 26 grados. Y este es un ingrediente principal para que se formen sistemas de baja presión, como en este caso, se favoreció la ocurrencia del ciclón no organizado Yaku y que permaneció durante varios días, ¿no? Movilizándose, sobre todo porque teníamos el aguas cálidas en el Pacífico. Es como un incendio. El incendio se genera y el viento lo transporta, ¿sí? Pero si no encuentra más pajonal que quemar, ahí el incendio acaba. Entonces aquí tenemos el ingrediente principal, que eran las aguas superiores a los 26 grados, que favorecía que el mismo sistema se mantenga. Y por condiciones atmosféricas se estaba jugándose entre la parte de Piura frente a la costa, bueno, frente a la costa, hablando de varios 300 kilómetros de la costa de Ancas o de Lima, ¿no? Pero al estar en esta ubicación, favorecía de que tengamos bajas presiones en nuestra cordillera y por ende la ocurrencia de precipitaciones. Leo otra pregunta que dice, ¿cuáles son los obstáculos que impiden una mejor gestión sostenible del agua en el Perú? Creo que es para ti, Antonio. Sí, disculpe, ingeniero. Esa consulta la vamos a desarrollar ya cuando tratemos el tema de gestión que va a estar a cargo del ingeniero Antenor. Ok. ¿No? Entonces, bueno, antes que nada, agradecerle por la exposición a ambos del tema 1. Yo he tenido el gusto de que usted haya sido mi docente en la Universidad Nacional de Cajamarca, ingeniero Urbiola. Excelente, como siempre, ¿no? Muchas gracias y vamos a continuar con el tema 2, el cual es monitoreo de lluvias y medición de caudales a través del sistema de estaciones y sistemas SAT. Adelante, por favor, ingeniero Urbiola. A ver, sobre el tema de monitoreo de lluvias. En general, a ver, ustedes que también estudian ingeniería, han llevado el curso de topografía, creo que, ¿no? Sí llevan el curso de topografía.
Y cuando ustedes hacen su levantamiento de plano, requieren para mostrar en el plano lo más real posible lo que es la superficie terrestre, tener la mayor cantidad de puntos, ¿no? Para que eso, cuando muestren ustedes su plano topográfico, represente en general lo que tenemos físicamente. Igualmente, en la atmósfera o en la superficie terrestre, para conocer cómo es la distribución, en este caso, de las precipitaciones, es importante tener una gran red de estaciones. Y más aún porque la lluvia es un parámetro bastante aleatorio. Salvo que sea un sistema atmosférico masivo, las lluvias son similares en toda la región. Si no, vamos a tener lluvias en pocos kilómetros que puede estar lloviendo, mientras que a 2 o 3 kilómetros no llueve nada, ¿no? Y si tenemos el punto donde no llovió, fácilmente podríamos sacar la conclusión de que no ha llovido en esta zona. Igualmente, o sea, entre más estaciones podamos tener, podemos hacer un mejor dimensionamiento de lo que pasa en nuestro país. Eso implica tampoco no es que en cada esquina o en cada distrito o en cada manzana voy a colocar un pluviómetro, sino ya incluso hay estudios que han hecho en el área de Senami, hay la Dirección de Hidrología del Senami, la que ha hecho una evaluación y nos ha mostrado cómo sería la distribución de mediciones para precipitación. Ahora, el tipo de estaciones, actualmente el Senami tiene una red aproximadamente cerca de 1000 estaciones a nivel del país que hacen mediciones tanto de precipitación como de otros parámetros. Sin embargo, cuando ustedes ingresen a la página web del Senami y, por ejemplo, entren a la parte de hidrología y vean el monitoreo a nivel nacional, se van a dar con la sorpresa que hay localidades como la selva en general, que tiene una menor cantidad de estaciones, y grandes partes de la sierra también, que tiene también una menor cantidad de estaciones, y por ende, no hay mediciones en las zonas. Y cuando digo no hay mediciones, o sea, mediciones que ingresen al sistema que tiene el Senami para generar rápidamente su evaluación y generar un producto. Porque pueden haber otras instituciones o empresas particulares que tengan su propia red de estaciones, pero son para sus propios fines. Y el Senami lo que hace es básicamente tener información para fines de prevención, para generar conocimiento en la parte, en este caso en la parte hidrológica, y hacer los análisis del caso y poder generar los avisos para que las autoridades locales o los centros de operación de emergencia puedan tomar las decisiones del caso. En general tenemos, lo más simple de una estación es una estación pluviométrica que mide solamente precipitaciones, pero a la par también debemos tener estaciones que midan los niveles de agua y que en ese mismo punto se haga también aforos. Una cosa es saber el nivel de agua y otra cosa es saber la cantidad de caudal que pueda estar pasando en una zona. Para ello, por ejemplo, el Senami ha ido trabajando ya después del Niño Costero con diferentes entidades y aquí ha sido aceptado una propuesta que hizo el Senami ante la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para mejorar nuestro monitoreo a nivel nacional, y eso implica que aparte de implementar estaciones que midan precipitaciones y otros parámetros más, también se va a implementar ahora sistemas de radar. Radares que van a estar a lo largo también entre la zona de Tumbes hasta Ica, que van a permitir monitorear cómo es el comportamiento de las lluvias en esta parte occidental de la cordillera. Recordemos que un pluviómetro es la medición de agua que ocurre en un punto y que puede tener un área de representación dependiendo de la topografía. En cambio, el radar, ese es un barrido completo. Es un barrido completo de lo que está pasando en una zona
Y la última presentación que hizo el presidente ejecutivo del Senami, el doctor Guillermo Baigorria, nos indicaba de que ya habían llegado los radares que se van a instalar tanto en Piura como el que se va a instalar en Ica. Entonces, a corto plazo vamos a tener, por ejemplo, estos dos equipos operativos y de por cierto también vamos a necesitar, entiéndase, personal que maneje la parte electrónica, que maneje la parte hidrológica para que pueda generar mejores productos, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto? Si bien es una función específica del Senami, pero acá lo que necesitamos también es el apoyo y la concientización de los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Yo tengo una gran experiencia con el gobierno regional de Cajamarca. Durante el tiempo que estuve como director zonal en Cajamarca o director regional en ese momento, pudimos hacer la gestión con el gobierno regional de Cajamarca y el gobierno regional de Cajamarca a través de su oficina de proyectos de inversión hizo un gran proyecto y como parte de este proyecto, de los varios que había, se implementó estaciones automáticas que se implementaron en las diferentes provincias de la región y que hasta la fecha están produciendo información, generando información. Entonces, de forma similar, los gobiernos locales, valga ser desde municipalidades distritales, provinciales o las mismas regiones, son las que también deben impulsar este apoyo. Porque como Senami, si bien tenemos una red, en muchos de los casos necesitamos el apoyo para implementar estaciones que tengan la seguridad del caso y no sean vandalizadas. Porque a la larga, esa información, una vez analizado, va a llegar directamente a los centros de operaciones de emergencia. Actualmente, una gran ventaja que tenemos es que a nivel de los gobiernos regionales, los centros de operaciones de emergencia se han, creo, comparado con años atrás, han mejorado su accionar. Tengo el ejemplo de, actualmente estoy como director zonal de la región Lima y Ancas, y en estas dos regiones, sus centros de operaciones de emergencia han tenido la gran idea de generar un grupo de WhatsApp, bueno, ahora con la tecnología, con todas sus municipalidades a nivel distrital y provincial, en la cual comparten ellos la información de las condiciones que están ocurriendo en sus zonas y las entidades, en este caso científicas, como en el caso del Senami o el IMARPE, dependiendo de la zona, o el IGP, o la Autoridad Nacional del Agua, comparten la información de qué está pasando en sus respectivas localidades y ahí puede haber la toma de decisiones. Pero es importante que los gobiernos locales también sumen esfuerzos, y más aún recordando que los señores alcaldes son los principales o son los jefes de defensa civil de sus localidades. Entonces, son ellos los más interesados en poder contar con estos productos, con esta información, para que puedan tomar decisiones o un poco sustentar los daños que pueden estar ocurriendo en sus respectivas localidades, ¿no? Eso es más o menos lo que podríamos tratar al respecto de lo que serían los sistemas de monitoreo y medición de precipitaciones. Bueno, ingeniero Antenor, no sé si podría agregar algo. Para poder operativizar los planes de gestión del agua, se necesita información climatológica. Por ejemplo, bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles serían los obstáculos que impiden una mejor gestión sostenible del agua? Un primer momento, no tenemos todavía identidad por unidad hidrográfica respecto al agua. El territorio, la división política, no entra la división hidrográfica dentro de los planes de desarrollo concertado de los gobiernos locales y regionales. Tenemos división político-administrativa, distrito, provincia, caserío, centro poblado, que son buenos para quizás el manejo de los servicios sociales.
pero no es apropiado para la gestión del agua, que tiene que ser necesariamente por unidades hidrográficas. Depende de dónde nos encontramos. Si estamos en las partes alta y media de las cuencas sería pues las microcuencas, y las municipalidades en su interior, dentro de sus límites, contienen a las unidades hidrográficas a las cuales tendría que hacerse su plan de gestión, y por lo tanto necesitamos saber cuánto es la oferta ambiental del agua producto de las precipitaciones, hacer un inventario de las fuentes de agua y terminar en un balance hídrico por cada una de las unidades hidrográficas, y a partir de este balance hídrico, cómo la gente se organiza para la gestión del agua, tanto para ver cuáles son las zonas donde se infiltra el agua, los lugares donde se concentra o en forma de manantiales y arroyos y se utiliza para las diferentes actividades, y cómo se puede retener esa agua en la época de abundancia para tenerlo disponible en la época de sequía. Es decir, si no contamos con información climática para hacer los mapas de ISOETAS, es muy difícil, no es imposible, pero se presenta un poco más difícil entender y que la gente pueda comprender. Porque de lo que se trata es de que en cada uno de estos espacios, los actores, que pueden ser públicos, privados, sociedad civil y academia, entiendan que se pueda entender el ciclo hidrológico y cómo el hombre puede intervenir en su fase terrestre para mejorar la disponibilidad del agua. Muchas gracias, ingeniero Antenor. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos del público. El ingeniero Enrique nos pregunta: ¿en qué situación se encuentran las estaciones hidrométricas en el Perú? Ingeniero Urbiola, no sé si le puede contestar, por favor. Correcto. A ver, las estaciones hidrométricas. Una estación hidrométrica básicamente está asociada a una línea de mira. Una estación hidrométrica a la par también tiene que tener el especialista para que haga las mediciones o de aforos respectivos para que pueda haber una correlación entre lo que se pueda medir a nivel las horas establecidas y sacar los caudales del caso. El CENAMI en el tiempo ha ido mejorando la red de estaciones que dependían de un observador, de un operador, y ha ido implementándoles estaciones automáticas. La gran ventaja de las estaciones automáticas son las que van a medir a nivel horario y poder hacer un seguimiento mucho más preciso de lo que está ocurriendo o la llegada de un crecimiento de un caudal. En general, el CENAMI, ya han escuchado noticias, el presupuesto que tenemos para mantenimiento en general de nuestra red es un presupuesto limitado, pero dentro de lo posible, cada dirección zonal hacemos los esfuerzos para que esta operatividad continúe. Y eso, en algunos de los casos, va por la mejora de tener, como les menciono, estaciones que midan directamente de forma automática, que puedan ser asimiladas para generar con las curvas que elaboran los hidrólogos de altura o nivel de mira con caudal, las posibles ocurrencias de crecida de los ríos. Y más aún, ahora la tecnología nos ha permitido hacer modelamiento de la atmósfera y saber cómo va a ser el comportamiento en los futuros días de las precipitaciones. Con esa información, los hidrólogos en el CENAMI lo toman como suyo, generan sus programas, hacen correr sus modelos y están generando ya las propuestas de cómo es el crecimiento o cómo sería el cambio en los caudales a lo largo del país. Mucha de esa información está disponible en la página web del CENAMI, en la parte de hidrología, incluso asociado a la activación
de activación de quebradas en general, ¿no? Por este tipo de precipitaciones. En general podría decir que nuestra red está operando satisfactoriamente en la medida del caso, pero necesita ampliarse. Y para ello implica no solamente el presupuesto que pueda dar el Estado, sino también, como menciono, que sean los gobiernos regionales los que apoyen a este tipo de actividad, porque a la larga la información va a ser disponible ya procesada para los fines del caso y para la toma de decisiones en cada localidad. Por cierto, acá, en el último año, el CENAMI también generó una plataforma donde se tiene toda la información, que es la plataforma PISIS. Ustedes pueden buscar ahí como plataforma PISIS CENAMI o entrar a la página de CENAMI y directamente buscar ahí los productos que genera esta plataforma y nos permite fácilmente ya identificar cómo es el comportamiento de los caudales y más aún que el especialista hidrólogo sabe los tiempos en que demora en que el cauce en llegar a ciertos puntos, poder avisar con anticipación las crecidas de estos caudales a lo largo de la costa. Pero igualmente se requiere mejorar esa red, porque en algunos puntos tenemos específicamente 2 o 3 estaciones a lo largo de la cuenca que nos van midiendo y mostrando cómo es el comportamiento, cómo va el avance de esta onda de crecimiento del caudal. En general, se busca la mejora y por ende es importante que también los gobiernos locales puedan aportar su granito de arena en el sentido de mejorar la red para fines y beneficios de su misma población. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, antes de continuar, hacerle recordar a nuestra querida audiencia que tienen acceso gratis a lo que es el Diplomado de Gestión de Recursos Hídricos y se pueden inscribir en el link que les está enviando publicidad. Bueno, más que todo yo quería hacer también una consulta, como yo soy ingeniero hidráulico, al ingeniero Urbiola, sobre la plataforma Pisco, ¿no? Sobre la plataforma Pisco es un producto muy, muy útil. Yo lo he utilizado, he tenido la oportunidad de utilizarlo. Y la pregunta es si más o menos de cuántos datos de caudales estamos hablando por año, ¿no? Si es caudal máximo diario y de cuántos años contamos con esa data, ¿no? Esa es mi consulta, ingeniero. Bueno, esa consulta la podría dejar pendiente para preguntarle directamente a los especialistas del área de hidrología. De lo que yo tengo conocimiento, la plataforma o este programa Pisco que manejamos tiene información cerca de 20 o 30 años de los niveles, perdón, de las precipitaciones ocurridas y que con esa información es que se está generando el modelamiento que hace actualmente el CENAMI, ¿no? Es más, este producto Pisco ha permitido generar data para que los insumos que actualmente tiene el área de hidrología, como es en el producto Piscis, hay otro producto que es el producto Silvia, o el Sonis, que es para ver inundaciones, pueda validarse y tener como un referente estos nuevos productos. Yo entiendo que es una información de, básicamente, mayormente es precipitación, ¿no? La que se evalúa, donde se ha utilizado, perdón, la información histórica de precipitaciones y en algunos puntos también se ha generado información, dicen ellos, información estimada, básicamente para generar el análisis hidrológico a nivel nacional. Pero queda pendiente la respuesta directamente por un especialista. Entendería que o le mandaría a los amigos de César la respuesta del caso para que la pueda compartir. Ya, ingeniero, muchísimas gracias. Y antes de darle el paso al tema del ingeniero Antenor, vamos a contestar la última pregunta de la ingeniera Natalie, que nos dice, ¿no? Buenas tardes, actualmente están implementando la inteligencia artificial. Si es el caso, ¿de qué manera y en qué áreas? En el CENAMI se está trabajando
Es cierto, inteligencia artificial está ingresando con fuerza. El CENAMI tenemos varios estudios que están desarrollándose para inteligencia artificial, pero básicamente se están haciendo las primeras pruebas en la zona de Ancash, donde se están haciendo estudios para poder identificar a través de inteligencia artificial, por ejemplo, observando a través de cámaras de tipo de nube, automáticamente el sistema pueda identificar el tipo de nube, las características y asociarla con los pronósticos que tiene el CENAMI para alertar de forma rápida a los visitantes, en este caso del Parque Huascarán en Ancash. Son estudios que están haciéndose. Después, otro punto importante que está desarrollando en inteligencia artificial es identificar el tipo de movimiento en las nubes a través de imágenes de satélite para poder discernir hacia qué localidades estaría generándose los principales daños, ¿no? Ok, ingeniero, muchísimas gracias por su respuesta a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias también por estar participando. Y ahora, con todo gusto, le vamos a dar el paso al tema correspondiente que va a tratar el ingeniero Antenor, que vendría siendo nuestro tema 3 de nuestro conversatorio. ¿Cuál es el cual tema titula 3? Discúlpeme. Dígame, ingeniero. ¿Cuál es el tema 3? Es la gestión del agua en microcuencas andinas. Gracias. Adelante, ingeniero Antenor. Bien, en todo caso, es para contarles lo que estamos haciendo. Por distrito, o por provincia, o por subcuenca, tenemos que hacer la delimitación de las unidades hidrográficas menores, en este caso de microcuencas, identificando las redes quizás hasta el nivel 7, 8 o 9 o 10 de Fastéter, según el grado de ocupación que el territorio tenga, el grado de poblamiento que exista. En este caso, tomamos el agua como el elemento ordenador de la sociedad y la naturaleza y seguimos las redes. Y dentro de la microcuenca podemos encontrar todavía quebradas. Y dentro de esas quebradas, poblaciones que siguen, que habitan. Y esto parece que no es solamente de hoy. Acuérdense que la agricultura en el país, en América, vamos a decir, en el Perú, tiene alrededor de 15,000 años de vida, de antigüedad. Y entonces, cuando miramos a las cuencas de arriba hacia abajo, lo recorremos, encontramos restos arqueológicos de canales, de cochas, de viviendas, etc. Y a su vez también tenemos productos, cultivos que se manejan a diferentes altitudes. En la parte alta, ocas, uyucos, machos, quinoa. En la parte media, cereales como el maíz o legumbres como el frijol. Y en las partes bajas, algunos frutales como el níspero, palta, etc. Entonces, lo que se tiene que hacer, o lo que estamos haciendo es, primero delimitar las unidades hidrográficas, después ver cuánto es la oferta de agua, tanto en la época de las precipitaciones como en la época de estiaje. Hacemos la demanda la demanda de uso de agua, tanto para uso poblacional como para la agricultura, y en función de eso hacemos el balance hídrico. Para decir, por ejemplo, en una microcuenca X, su oferta ambiental puede ser 80 millones de metros cúbicos, su demanda es 33 millones de metros cúbicos, podríamos hablar de una microcuenca de 60 kilómetros. Ahora, ahí existen dos formas de ver la gestión. La convencional, es decir, la que está escrita en la normatividad, te dice que solamente puedes construir infraestructura hidráulica a partir de fuentes permanentes y con el caudal que tiene el ciclo, el flujo base. Y entonces en las microcuencas muchas veces el caudal de las fuentes es muy variada
en la época, en marzo puede tener una fuente X 20 litros por segundo y en el estiaje puede tener 2 litros por segundo. Entonces, como dice la normatividad, solamente podemos construir la infraestructura hidráulica para el manejo de los 2 litros por segundo, que pueden ser equivalentes si estamos en riego por gravedad para 2 hectáreas y riego presurizado, bueno, vamos a ponerlo en términos grandes, 4 hectáreas. Pero esta misma fuente, entonces, en el otro enfoque que hoy se conoce como siembra y cosecha de agua, se dice que evalúes la fuente en todo su ciclo hidrológico. Entonces, en promedio, vamos a decir, cuántos meses tiene este caudal de 20 litros. Entonces, lo calculas y en el tiempo que tiene ese caudal, sale un volumen y con eso se puede construir un pequeño reservorio que solamente sirva para captar esa agua. Entonces, ¿qué puede ser? Quizás vamos a decir, 10,000 metros cúbicos y construir un embalse para ese tipo. Y este embalse se va recargando con la época con el agua que sale del caudal base y así quizás tengamos ya no una oferta solamente equivalente a los 2 litros, sino a los 20 litros en la época de lluvia, más los 2 litros en el estiaje, y eso puede aumentar entre 3 a 4 veces más la oferta de agua para una determinada localidad. Ahora, también tenemos que conocer quiénes son los actores, quiénes están en la parte alta, parte media y parte baja de una microcuenca, y ver qué cosas se puede hacer organizados bajo un grupo impulsor, qué se puede hacer en la zona alta, que es la parte de captación del agua e infiltración del agua, qué se puede hacer en las partes bajas, donde se llegan los escurrimientos, ya sea como agua de escorrentía o como agua subterránea, que puede ser un manantial, y con la gente podemos hacer ambas cosas, infiltrar con acequias de infiltración, manejo de pastos, manejo de instalación de cobertura vegetal con forestales, y estos forestales también se tiene que trabajar en función del ciclo, en función de la oferta, en función del balance hídrico. Es decir, si tenemos una zona donde la precipitación es baja, vamos a decir promedio de 600 milímetros, y la evapotranspiración del bosque de eucalipto, vamos a decir, son 800 milímetros, entonces vamos a tener problemas, vamos a generar más estrés hídrico en la microcuenca, y por lo tanto tenemos que recomendar que no se siembren las 1,100 o 1,000 plantas por hectárea, sino decir, mira, en función de este balance hídrico, te da para que hagas una silvopastura, quizás unas 300 o 400 plantas por hectárea, y con eso no vamos a afectar el caudal de las fuentes. Entonces, todas las cosas que se hagan van a hacerse en tener cuidado que las fuentes de agua no se agoten o al contrario, mejoren o incrementen su caudal. Bueno, y para conducir todo eso, hablamos de un sistema de gobernanza, que, es decir, que instituciones, organizaciones que puedan administrar las diferentes tipos de fuentes, manejar las zonas de infiltración y que pueda existir una correspondencia de trabajo entre los de la parte baja, la parte media y la parte alta. Los hidrólogos le llaman a este sistema, a esta forma de trabajar, como un sistema hídrico productivo. Entonces, donde el agua es el elemento que nos ordena, que nos articula y que a partir de eso desarrollamos el conjunto de actividades. Eso, en resumen, lo que les puedo decir. Muchas gracias, ingeniero Antenor. Ingeniero Urbiola, ¿nos podría comentar algo del tema, por favor? Como lo estaba manifestando, el manejo del agua, si bien hemos hablado de condiciones atmosféricas o sistemas o patrones de circulación a nivel grande de Sudamérica que afectan a nuestro país, lo que menciona el ingeniero Antenor es correcto. O sea, hay condiciones locales
que influencian sobre la distribución del agua en las pequeñas microcuencas, ¿no? Y eso favorece tanto para la distribución de las precipitaciones como para la distribución de temperaturas. En pequeñas microcuencas se va a encontrar incluso que hay zonas donde las temperaturas pueden ser menores en la ladera que va, por ejemplo, hacia el lado oeste que la ladera que va hacia el lado oeste. Básicamente por el comportamiento de distribución de la energía solar. Por ello, lo que manejamos a nivel grande, a nivel de Perú, también es aplicable a nivel de microcuencas. Y la mejor forma de obtener información es haciendo mediciones. La gran propuesta que hace el ingeniero Antenor de distribución de agua en pequeñas microcuencas serían mucho mejores si también a partir de la evaluación que se haga con mediciones. Si bien actualmente el CENAMI, los productos que genera son a nivel macro, por así llamarlo, también está incidiendo en trabajar ya con pequeñas áreas donde se hace modelamiento para saber cómo es la distribución de las condiciones atmosféricas que pueden influenciar en la parte hídrica de estas microcuencas. Entonces, de ahí la importancia que en general hagamos mediciones, porque con estas mediciones, como dije al comienzo, es como hacer tu análisis topográfico. Entre más puntos tengamos de medición, podemos validar luego modelos ya establecidos, porque los grandes sistemas que genera el CENAMI como productos se pueden bajar a nivel de cuencas, y el ejemplo es lo que ha desarrollado el CENAMI con los productos de activación de cuencas, que por cierto he compartido el link ahí, perdón, activación de quebradas por crecida o por las lluvias, que fue el trabajo desarrollado a través de implementar toda una red de pluviómetros en las quebradas para saber cómo es la distribución de la precipitación. Es analizar el tipo de suelo para saber el tipo de material que se va a deslizar con la llegada de las lluvias, para saber la profundidad en que humedece la lluvia por ciertas cantidades. Porque recordemos que una vez que el agua satura el suelo, la poca precipitación o mucha precipitación que pueda ocurrir va a convertirse básicamente en escorrentía y va a generar el arrastre, si no tenemos vegetación, de sedimentos hacia la parte más baja. Por eso la importancia para hacer gestión de agua en las microcuencas es igual a hacer mediciones. Es más, acá pongo el ejemplo, el actualmente presidente ejecutivo del CENAMI, el doctor Guillermo Baigorria. Él hizo un trabajo de investigación en la Encañada, en la microcuenca de la Encañada, haciendo mediciones en varios puntos para determinar cómo era la distribución de las precipitaciones en la zona de la Encañada, para definir igual lo que menciona Antenor, cómo es la distribución de esta misma precipitación dentro de esa microcuenca, era en la Encañada, no recuerdo exactamente el nombre, y que permite luego hacer una mejor distribución del agua en esa zona. Entonces, es importante también hacer este tipo de mediciones a través a nivel de microcuencas, porque a la larga, con mayor detalle, me va a permitir determinar cómo va a ser la distribución del agua y qué tiempo va a durar esa agua en el periodo. Recordemos que marcado en la sierra tenemos dos periodos marcados: la época de estiaje, que no llueve, y la época de lluvias. Entonces, de ahí la importancia de cómo podemos almacenar esa lluvia que ocurre en el periodo de lluvias en estas microcuencas para que pueda abastecerse durante el resto del año. Gracias. Ingeniero Rubiola, muchísimas gracias por su participación. Bueno, teníamos una consulta anterior que estaba destinada para lo que era el ingeniero Antenor. No sé si la podría responder. Vamos a leerla a continuación, ¿no? Bien. La pregunta era sobre la gestión del agua, la había hecho el ingeniero George, pero está un poco más arriba.
No, perdón, lo ha hecho el ingeniero Enrique, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden una mejor gestión sostenible del agua en el Perú? ¿No? Esa es su consulta. Adelante, ingeniero Antenor. Ingeniero, su micro está Sí, apagado. algo dije, o sea, no está todavía incluido en los planes de desarrollo concertado del nivel regional y del nivel local la división, la identificación de los territorios para la gestión del agua. Nos manejamos por distritos, por provincias, por caseríos y no por unidades hidrográficas si es que se trata de la gestión del agua. Todavía estamos trabajando canales, cochas de manera indistinta y no alineadas a un espacio hidrográfico, donde tenemos que ver las condiciones climáticas y también las condiciones geológicas para poder determinar el manejo del agua. Esa es una primera cosa. El segundo tema es como no tenemos esta identidad por unidades hidrográficas, no se destinan los fondos para hacer planes de gestión del agua, ya sea a nivel de pequeñas unidades como microcuencas o subcuencas o cuencas. La ANA tiene los planes de gestión, la gestión de los recursos hídricos por cuencas, pero se quedan en las inversiones en la parte baja, principalmente las grandes obras hidráulicas. No, eso no se hace extensivo a lo largo y ancho de las cuencas, desde la parte baja hasta la parte alta. Y en la parte media y alta reside gente y que el manejo en ese nivel tiene que ser por unidades hidrográficas menores que son las microcuencas. Y estos son espacios que están contenidos en la delimitación de las delimitaciones departamentales que hoy se llama gobiernos regionales o en las delimitaciones distritales o provinciales con sus gobiernos locales. Entonces, ese es por un lado. Y por otra parte, no tenemos los niveles de educación ambiental que nos permitan entender, por ejemplo, el ciclo del agua. No existen, no está metida en la currícula educativa la gestión del agua por unidades hidrográficas. Y no se entiende en la mayoría de la población que el agua se puede manejar, se puede gestionar en función, dentro de estas pequeñas unidades hidrográficas, porque una cuenca es un conjunto de microcuencas. Las microcuencas son como la célula de manejo. Y si no entendemos, si no trabajamos por las células que están distribuidas en toda la cuenca, es difícil hacerlo. Por ejemplo, se puede identificar microcuencas donde se generan los mayores problemas de sedimentación e inundaciones. Eso se ve cuando se hace el recorrido en el flanco occidental, eso se puede determinar fácilmente y se puede hacer acciones específicas en esos lugares para evitar los movimientos de masa. Y también con eso evitaríamos o disminuiríamos la necesidad de hacer defensas ribereñas para las inundaciones en la parte baja. Tampoco existen niveles de coordinación entre los gobiernos regionales o gobiernos locales en los diferentes niveles de la cuenca. O sea, no hay mancomunidades de gobiernos locales y distritales para ocuparse de la gestión de una cuenca o de una subcuenca o de una microcuenca. Existen en algunos sitios, pero sin financiamiento, no están activas todavía y habría que verlo. En resumen, una delimitación hidrográfica, fondos necesarios, educación ambiental y participación activa de todos los actores locales para la gestión del agua. Muchísimas gracias, ingeniero Antenor. Y justamente no tratando el tema de gestión de los recursos hídricos, les vuelvo a recordar a nuestra querida audiencia que están presentes acá en el conversatorio, que tienen el acceso a lo que es el diplomado de gestión de los recursos hídricos brindado por CERSA. El link está en la descripción de Facebook y también está en los comentarios de Zoom. Bien, para culminar, tenemos el cuarto tema, ¿no?
que viene siendo cómo proteger las zonas o páramos altoandinos. Lamentablemente, el ingeniero a cargo, Guillermo, no ha podido venir a contactarse con nosotros, pero les agradecería quizás a ustedes, ingeniero Antenor, ingeniero Urbiola, si nos podría dar su apreciación de este tema, quizás a grandes rasgos. Por favor, ingeniero Urbiola. Bien. Bien, en relación a los páramos, estamos hablando de las partes más altas en cordillera, o los pajonales conocidos, donde regularmente se almacena también la mayor cantidad de agua. Las llamadas esponjas hídricas en partes altas, y que permite que podamos tener ese discurrir de agua durante gran parte del año. Recordemos que en esta parte norte de Cajamarca no tenemos cordilleras, pero sí tenemos estos páramos que permiten que tengamos distribución del agua durante gran parte del año y que va a favorecer que tengamos esa continuidad. Estos páramos es parte de las áreas que tampoco están monitoreadas por Cenami. No tenemos, o tenemos muy pocas estaciones ubicadas a estos niveles de altitud que puedan indicarnos cuánto es la cantidad de agua que se registra al año, y luego hacer el análisis cuánto de esta agua se va infiltrando, se va acumulando en el subsuelo. En general, el páramo como ecosistema es un ecosistema muy productivo, donde tenemos ahí básicamente la fuente principal, que es el agua, y asociado a toda la serie de especies vegetales o animales que viven asociados a ella. Pero recordemos que como punto inicial de fuente de aguas de las partes altas tiene gran importancia. En el caso del Cenami, es cierto, a la fecha no tenemos evaluaciones directamente ni estudios directamente en estas zonas. El Cenami se ha hecho evaluaciones en la zona de glaciales, en las cordilleras de Ancas, por ejemplo, o en Cusco, pero directamente en cordilleras, más no en páramos, que sería un punto también importante en desarrollar. Muchas gracias, ingeniero Urbiola. Ingeniero Antenor, ¿algo que agregar? Los páramos están ubicados más arriba del, vamos a decir, del paralelo 7, ¿no? En la zona de Piura, básicamente, Piura. En Cajamarca tenemos lo que se llaman los pajonales. Y bueno, pajonales y páramos cumplen la misma función, o sea, captar el agua o retenerlos e infiltrarlos para que se puedan recargar los acuíferos. Páramos pequeños al sur del paralelo 7, ya encontramos que se conoce como bofedales. Lo que yo pienso es que teniendo la delimitación hidrográfica, el páramo, las cochas, los pajonales, la vegetación arbórea nativa, tiene que manejarse como parte del sistema hidrológico de una cuenca, en este caso de una microcuenca. No sabemos, yo no conozco por lo menos, cuántos litros o litros de agua puede almacenarse por metro cúbico de agua, metro cúbico de páramo. Lo que sí he visto es que muchas veces se construyen cochas con este programa de Sierra Azul, donde existen los páramos. Yo no sé si van a tener mayor disponibilidad de agua matando el páramo y haciendo una cocha, o dejando o mejorando, protegiendo o ampliando el tamaño y el volumen del páramo. Eso es una cosa que no sabemos. Y en muchos lugares donde hay ganadería, los páramos se están drenando para evitar el estadio de la licuya y que infesta las vacas,
y no sabemos, por ejemplo, en Cajamarca, cuántos páramos se habrán drenado para disminuir la incidencia de la licuya y cuánta agua esos páramos habrán dejado de producir para poder utilizar en las actividades, bueno, como recurso para la sociedad. Yo pienso que hay especialistas en este tema. Creo que los ecuatorianos tienen muchos estudios mucho más detallados. Muchos de estos páramos entran dentro de la categoría de áreas protegidas, pero a mi manera de ver, desvinculado de todo del espacio natural para la gestión del agua que son las unidades hidrográficas. Deben de ir, a mi manera de ver, como una práctica, un componente del sistema de manejo de las microcuencas para que los agricultores se den cuenta de la importancia del agua que aporta y organizadamente puedan proteger estos sistemas hídricos. Eso es lo que les podría decir. Muchísimas gracias, ingeniero Antenor. Bueno, no sé si en nuestra audiencia tenemos alguna otra pregunta para culminar lo que ha sido el conversatorio. Para comunicarles también que el ingeniero Urbiola ha compartido los enlaces correspondientes a las preguntas que le habíamos hecho sobre el producto Pisco. Bueno, el cual es un producto muy interesante, ¿no? Bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, bueno, sí, acá tengo otra consulta, ¿no? La cual nos hace la ingeniera Natalie, que nos dice, ¿no? Buenas tardes, ¿cuáles son los desafíos que se tiene respecto a los humedales? No sé, ingeniero Antenor, si le podría contestar, por favor. Primero, conocerlos dónde están, ya sea a nivel distrital, provincial o nacional. Mapearlos es una cosa que se tiene que hacer. Y después de eso, para cada uno de estos espacios, proponer un plan de manejo. Un plan de manejo que, como decía Urbiola, tendría que estar dentro de sus planes de desarrollo concertado de los gobiernos locales para que ellos puedan liderar para que la población haga uso adecuado de los páramos, de estos humedales. Lamentablemente no está ocurriendo. La población que están en los alrededores lo manejan como saben o como pueden, pero no tenemos una política local, porque los humedales no son grandes extensiones en la sierra, principalmente, y se necesita una política local para poder protegerlos, por los diferentes, ya sea como protector como espacio para la biodiversidad o como espacio para la dotación de agua. No tenemos dentro de los planes de desarrollo concertado, dentro de los planes de gestión del agua, tienen que incluirse, así como la protección de los humedales, de los pajonales, de los bofedales, y todo lo que pueda mejorar la disponibilidad de agua para un territorio. Muchísimas gracias, ingeniero Antenor. Bueno, agradecer más que todo a ustedes que se han dado su tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros. Les estamos muy agradecidos como empresa y sé que nuestra querida audiencia también lo está. Hacerles recordar a nuestra querida audiencia que pueden visitarnos en nuestra página cersa.org.p y que están nuevamente invitados a llevar, ¿no?, lo que es el diplomado en gestión de recursos hídricos, ¿no? Sin nada más que agregar, muchísimas gracias otra vez, ingeniero Antenor, muchísimas gracias, ingeniero Urbiola. Espero que no sea la última vez que estemos en contacto. De parte mía y de parte de la empresa Cersa, les doy un saludo cordial y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y Julio, un abrazo a la distancia. Gracias, en verdad, gracias por este conversatorio. Gracias, Antenor, nuevamente por recortarnos a la distancia. Y bueno, los conocimientos son para compartir, así que cuando gusten, sigamos. Hay mucho por desarrollar, mucho por compartir, y información que muchas veces ya está disponible y que
Solamente falta el punto importante de que esto llegue a la comunidad, al nivel más bajo de una microcuenca, ¿no? Porque podemos hacer muchos muy buenos productos para tomar decisiones, pero el que siente el efecto directo de las características meteorológicas es el propio agricultor, el propio comunero. Entonces, ahí también se puede aportar a que esa información pueda llegar en una forma mucho más dinámica probablemente, pero que la pueda entender, ¿no? Y nuevamente, gracias a todos, gracias por la invitación. Saludos, Centenor. Gracias. Muchísimas gracias, Buenas queridos. buenas Hasta una noches. próxima vez.